Buenos días, vamos a dar inicio al club de revistas Recomendaciones para cirugía en el tiempo del COVID. Los residentes Andrés Ocampo y Natalia Arias son los que presentan. La asesora metodológica soy María Clara Mendoza. Dejemos pues que empiecen los muchachos y nos cuenten qué se ha evaluado en la literatura en los 4 meses que llevamos con esta situación nueva y diferente para que podamos tomar decisiones que apliquen en nuestros servicios de cirugía. Bueno, buenos días. Como dijo la doctora María Clara, esto no es un club de revistas convencional. El tema fue propuesto por ella en vista de que se vio como un espacio y una oportunidad que nos permitía hablar de una problemática vigente que nos está afectando día a día. La evidencia científica hasta el momento en nuestra área debido a lo reciente de la enfermedad pues es de baja calidad y se resume principalmente en recomendaciones de expertos y reporte de uno que otro caso. Entonces, decidimos realizar nuestro club de revista en base a las recomendaciones de 3 escuelas o asociaciones diferentes. La primera son las recomendaciones que hace la Asociación de Cirujanos Generales del distrito de Hubei en China, que es publicada a finales de febrero para la prensa local y a nivel internacional el 3 de marzo de este año, que da como recomendaciones generales a la práctica clínica de la cirugía general. La segunda son las recomendaciones que hace la Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos y la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica en cuanto a qué pautas se deben seguir en los servicios de cirugía general en el mundo, que fue realizada por la doctora Aurora Prior, que al momento de la publicación era la presidenta de SAGES y que fue publicada a nivel internacional el 30 de marzo. Y lo que nos recomienda la Asociación Colombiana de Cirugía General, un grupo de expertos que ellos reunieron, entre los que destaca la doctora Liliana Cuevas, el doctor Juan Carlos Ayala y el doctor Orlando Velázquez, que fue publicado el 30 de marzo también de este año. Como generalidades, el coronavirus del 2019 es el 7º coronavirus humano, comparte el 85% del ARN con el homólogo del coronavirus descubierto en el año 2013, aislado del murciélago, por lo tanto se sospecha que el animal que nos sirvió de intermediario para esta zoonosis fue el murciélago. Es un coronavirus sensible a los rayos ultravioleta, a temperaturas superiores a 70 grados centígrados, a soluciones que contengan éter, etanol, cloro y otro tipo de solventes lipídicos, pero es importante que sepamos que no se inactiva con la clorhexidina. Por lo tanto, los lavados de manos o los procedimientos asépticos que se hagan con este procedimiento, pues no nos inactivan el virus. Las principales rutas de transmisión de este coronavirus son las gotas respiratorias, principalmente aquellas que miden más de 20 micrómetros, pero en los procedimientos quirúrgicos el principal método de transmisión son las gotas respiratorias con características de aerosol, es decir, que midan menos, señor, perdón. Perdón, es que tienes que volver a compartir la pantalla porque se salió, porque alguien la puso a compartir también, porfis. Ok, espérame un instante. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, las principales rutas de transmisión de este coronavirus son las gotas respiratorias, principalmente aquellas que miden 20 micrómetros, y en el ámbito quirúrgico, el principal vía de transmisión son las gotas respiratorias con características de aerosol, es decir, aquellas que miden menos de 5 micrómetros, y el contacto con superficies que se encuentran contaminadas. La literatura también describe que se puede transmitir por sangre o materia fecal contaminada. Este es un método de transmisión que está todavía en estudio y que todavía no ha podido ser adecuadamente documentado.
El periodo de incubación de este coronavirus es de 1 a 14 días aproximadamente, con el pico de aparición de los síntomas entre los días 3 y 7, siendo preponderante entre los 5.5 días aproximadamente después del contagio. Los pacientes presentan inicialmente sintomatología leve, como es fiebre, que en los estudios está descrita como temperatura superior a 37.7 grados centígrados, astenia, tos, mialgias, odinofagia, cefaleas, algunos síntomas gastrointestinales como dolor abdominal tipo cólico, diarrea, algunos también reportan disgeusia o anosmia, y como signos y síntomas de gravedad que ameritan ya una vigilancia intrahospitalaria está la disnea y la deshidratación, que pueden progresar incluso hasta síndrome de dificultad respiratoria del adulto, choque séptico, coagulopatía y posteriormente falla multiorgánica y llevar al paciente a la muerte. El diagnóstico de este coronavirus se debe realizar idealmente con un RT-PCR que identifique el RNA viral. Ese es el estudio gold estándar y en nuestro país se realiza en aspirado nasofaringio, aunque tiene una baja sensibilidad. Se dice que se prefiere que sea idealmente de un lavado broncoalveolar, que tiene mayor sensibilidad y que debe ser tomado idealmente entre el día 0 y el día 10 del contagio, porque después del día 10 aumenta el riesgo de tener falsos negativos. El tratamiento hasta el momento no se cuenta con un tratamiento específico para esta patología. El soporte es principalmente sintomático, no hay antivirales específicos para el coronavirus del 2019 ni una vacuna que nos permita crear una respuesta inmunológica efectiva. En cuanto a recomendaciones para cirugía electiva, todas estas sociedades lo que recomiendan es que se deben suspender los servicios de consulta externa, excepto aquellas revisiones de pacientes posoperatorios inmediatos que han sido dados de alta de las instituciones recientemente. Se debe tener como premisa que todo paciente es portador del virus, ya que más del 80% pueden incluso llegar a ser asintomáticos y, como les dije, el periodo de latencia o de incubación de esta enfermedad es hasta de 14 días. Entonces, se deben tener siempre todas las medidas de bioprotección al momento de atender cualquier tipo de paciente. Se deben diferir todo tipo de procedimientos quirúrgicos y endoscópicos ambulatorios de patologías no oncológicas sin que este retraso afecte la calidad de vida de nuestros pacientes, porque esto nos minimiza el riesgo de contagio tanto del paciente como del equipo médico y nos permite optimizar la utilización de recursos a nivel hospitalario, sean camas en hospitalización, camas en unidades de cuidados especiales o intensivos y equipos de bioseguridad. Como recomendaciones para la realización de cirugía urgente, ellos recomiendan que se debe restringir la entrada a quirófano al mínimo personal necesario para la realización de todo procedimiento quirúrgico, más aún cuando el paciente se considere de alto riesgo o ya se tenga la certeza de que se encuentra infectado por el coronavirus 2019. Idealmente, a todo paciente, antes de llevarlo a un procedimiento quirúrgico, y esta es una recomendación de la Asociación Colombiana de Cirugía, se le debe realizar una prueba para COVID-19 y aislarlo hasta que se tenga el resultado definitivo de dicho estudio. Como en nuestro país sabemos esto es algo difícil, ellos recomiendan que el paciente antes de ser llevado al quirófano se le debe realizar sea una tomografía de tórax o una radiografía de tórax y se le debe realizar el siguiente cuestionario, el cual debe quedar consignado en la historia clínica junto al consentimiento informado, en el cual también se debe hacer la salvedad de que el paciente tiene riesgo durante su estancia hospitalaria de ser contagiado por coronavirus 2019. El cuestionario que se le debe realizar a todos nuestros pacientes antes de llevar al servicio de cirugía cuando se trata de un procedimiento urgente es si ha presentado alguno de los siguientes síntomas: si ha tenido fiebre, si esta temperatura ha sido mayor de 37.5 grados centígrados por más de 72 horas, si ha sentido tos o dificultad respiratoria, si ha tenido rinorrea, si ha sentido malestar general, astenia, dinamia, mialgias, si ha tenido algún síntoma como náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, que esto hay que aclararlo muy bien. Las características de los síntomas gastrointestinales del coronavirus 2019 se parecen mucho a una gastroenteritis común y silvestre, y se ha tenido disgeusia o anosmia.
Como otros ítems que se deben preguntar es si el paciente ha viajado recientemente al extranjero, es decir, en los últimos 15 días, si ha tenido contacto con alguien que ha viajado al extranjero en los últimos 15 días, o si ha estado en contacto con algún paciente sospechoso o confirmado por coronavirus 2019. Si presenta alguno de los síntomas, o si el paciente responde afirmativamente a alguno de los ítems 2, 3 o 4, se considera que el paciente tiene alto riesgo de tener una infección o de estar contagiado con coronavirus 2019. Por lo tanto, se debe tratar como si ya se tuviera la certeza de infección por dicho microorganismo. Cuando ya tenemos el paciente con confirmación por coronavirus 2019 o sospechamos que tiene un alto riesgo de estar infectado, se debe, en la medida de lo posible, optar por realizar una cirugía abierta con restricciones en el uso de energía para minimizar la producción de humo quirúrgico. Pero ellos hacen la salvedad de que si los riesgos son superiores con una intervención abierta que realizarla por una intervención laparoscópica, pues este procedimiento se debe realizar entonces beneficio sobre riesgo de forma laparoscópica, pero utilizando todos los equipos de bioseguridad y equipos que garanticen filtrar el CO2 liberado. De esto más adelante va a hablar mi compañero Andrés. Se debe usar en todo paciente con alto riesgo para infección por coronavirus 2019 o que ya tenga confirmación diagnóstica el equipo de protección personal completo, que debe estar compuesto por escafandra, que es un traje de una pieza única que incluye como un casco o una especie de protección en la cabeza. Se debe usar gafas herméticas más máscara facial. Ellos dicen que debemos usar también tapabocas convencional y encima debemos usar el N95, el vestido completo quirúrgico, polainas y hacen la salvedad que de 2 a 3 pares de guantes. En cuanto al equipo de protección personal, ellos dicen que antes de ingresar al quirófano, pues debemos colocarnos el tapabocas convencional o el tapabocas quirúrgico y si es posible, vestirnos de una vez con la escafandra. Ya una vez estemos dentro del quirófano, pues nos debemos colocar el vestido quirúrgico, la ropa quirúrgica que se encuentra estéril, las gafas herméticas, la máscara facial y colocarnos los 2 o 3 pares de guantes que vamos a utilizar. Para el momento de retirarlos, una vez termine el procedimiento quirúrgico, ellos recomiendan que primero se retire el primer par de guantes, posteriormente se retira la ropa quirúrgica que se encuentra estéril, con el segundo par de guantes se retira la máscara facial y se retiran las gafas herméticas sin tener contacto con la parte anterior de dichos dispositivos de protección, y una vez nos encontremos fuera del quirófano, se deben quitar las máscaras, tanto la N95 como la mascarilla quirúrgica convencional. Estos pacientes se tratan como aislados de contacto de alto riesgo, por ende debemos ir inmediatamente a cambiarnos todo nuestra pijama o nuestra vestimenta quirúrgica. Andrés. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, te escuchamos. Súper, gracias. Bueno, entonces, continuando pues con el momento operatorio, lo que recomiendan y lo que deberíamos compartirle a nuestros compañeros anestesiólogos y es que durante el momento de la intubación y de la ventilación van a ser momentos en los que se generan muchos aerosoles, sobre todo también cuando estamos haciendo reanimación cardiopulmonar, cuando están haciendo una broncoscopia, cuando están haciendo igual una endoscopia, van a ser unos momentos de alto riesgo para el personal que se encuentra en el quirófano. Idealmente, en esos momentos solo debe estar el personal necesario dentro del quirófano y preferiblemente los que no tengan, si no contamos con él, mascarilla N95, que es la que nos va a proteger contra los aerosoles, nosotros deberíamos estar por fuera del quirófano hasta que no se logre la intubación orotraqueal y pues
no haya pasado al menos 1 o 2 recambios de aire, es decir, que haya un reemplazo completo del aire del quirófano. Eso depende de cada institución como tal. Usualmente, pues hay instituciones en las que se hace recambio cada 6, cada 5 minutos, y pues es deber de nosotros saber cada cuánto se hace el recambio del aire en nuestra institución. El siguiente, pues lo que debería idealmente pasar durante el momento de la anestesia es que debe haber una profundidad adecuada de sedación del paciente para que se evite la tos durante ese momento. Se debe cubrir durante la ventilación con una gasa húmeda sobre la nariz y la boca. Esto de la humedad también es muy relativo porque durante la ventilación también se puede producir aerosoles, y la ventilación debe ser frecuente y a baja presión, idealmente para no generar grandes volúmenes que puedan contener el virus. Se debe tener un circuito cerrado de succión, y el quirófano debe contar con presión negativa para poder facilitar pues como la ventilación pues adecuada de este. No debe haber recambio del personal, idealmente el que empezó termina, sobre todo en estos pacientes que son de alto riesgo. Lo siguiente es que deberíamos utilizar el electrobisturí a la potencia más baja posible y acompañado siempre de una succión. Ya es decisión de nosotros si conectamos el electrobisturí a la succión del equipo. Pero pues si tenemos un ayudante, pues él debe ser el encargado de hacer pues como la succión de todas las partículas que se generen con este mismo. Usualmente en las partículas producidas en cirugía, el electrocauterio produce partículas de aproximadamente de un tamaño menor a 0.1 micrómetros. Algunos sistemas producen una nube de humo donde se ha detectado partículas de VPH o de VIH. El electrobisturí armónico, por ejemplo, produce partículas entre 0.35 y 6 micrómetros, usualmente compuesta por tejido, por sangre, por bioproductos sanguíneos. Y pues, dado su tamaño y composición del riesgo, que son partículas muy bajas, muy pequeñas, el contagio es mucho mayor por medio de los aerosoles. Lastimosamente, pues no podemos afirmar que, y no hay hasta el momento capacidad para demostrar que el COVID se transmite por aerosoles, pero pues nosotros siempre tenemos que tratar de pecar por exceso, sabiendo la cantidad, la infectividad que tiene este virus para nosotros. Por lo tanto, cuando utilicemos alguno de estos equipos, pues deberíamos contar con una N95. ¿Qué dice la guía como tal? Que si es un paciente sospechoso confirmado, deberíamos utilizar una N95 y un escudo facial, y un paciente no sospechoso, una mascarilla quirúrgica. Pero vuelve y juega lo que les acabo de explicar. Si la gran mayoría manejamos pacientes de alto riesgo, si la mayoría van a ser asintomáticos, si tenemos pues no contamos pues con todos los equipos de bioseguridad, pues deberíamos utilizar al menos la N95 para la gran mayoría de los pacientes. Eso sí, tenemos que racionalizar el recurso, saber pues en qué hospital estamos y que no tenemos pues la misma capacidad que tenían los coreanos o los chinos, porque esta pues es una de las recomendaciones chinas. También evitar el monopolar, los disectores o los bipolares avanzados. Por lo tanto, la laparoscopia pues va a tener pues como ciertas limitaciones para su uso. Continuando pues con esto, evitar salir con todo el equipo de aislamiento. Ya la compañera nos explicó cómo nos lo deberíamos retirar, y el equipo que se use se debe limpiar por separado de todo el resto de instrumentales.
En cuanto a las medidas para la paroscopia, son muy específicos en decir que puede haber aerolización del virus, y sobre todo la laparoscopia es uno de los más generadores de aerosol por el neumoperitoneo que se requiere, aparte de la energía que uno utiliza. Y todo el personal de la sala, cuando estemos haciendo la laparoscopia, debe contar con el equipo de protección personal completo, que pues va desde las escafandras hasta las polainas, todo lo que ya habíamos hecho. Usualmente las partículas que tienen el COVID son partículas de 20 a 400 micrómetros. La N95, no les había contado, que protege a partir de 300 micrómetros. Entonces hay un rango pues que no cubre el virus. Por lo tanto, pues, como les dije, no se ha demostrado cuáles son exactamente las partículas que van a contagiarnos o que tienen más infectividad. Lo que sí se demostró, por ejemplo, en un hospital de Wuhan con 493 profesionales de la salud expuestos a pacientes con COVID, era que los que utilizaban N95 pues presentaron menos tasa de infección, por lo cual se recomienda que en pacientes infectados o de alto riesgo, esta debería ser la mascarilla ideal para nosotros. Usualmente utilizar incisiones pequeñas con trócares de 5 milímetros, evitar la fuga del neumoperitoneo y ajustar con pinzas pues cuando ésta se presente, que quede el trócar lo más justo posible y sin fuga, utilizar la presión más baja posible, que puede ir de 10 a 12 milímetros de mercurio, pues estamos acostumbrados a utilizarlo a 15, a 17, pues deberíamos ser un poco más moderados, eso sí, sin poner en riesgo la cirugía y sin ponernos en riesgo nosotros. Antes de hacer la extracción de la pieza quirúrgica, antes de hacer el cierre del paciente, o si vamos a tener que convertir, pues deberíamos extraer todo el CO2 que quede dentro del paciente por seguridad de nosotros. Ya en el momento posoperatorio, el paciente, ya cuando ha recuperado su estado de conciencia completo, debería usar mascarilla quirúrgica al despertar. En nuestra institución deberíamos tener una zona de aislamiento y deberíamos tener donde ubicar a estos pacientes, ya sea paciente sospechoso confirmado o paciente pues, que nosotros llamaríamos comunes. Idealmente utilizar sábanas desechables. Los chinos muy juiciosos utilizaban ácido peroxiacético, que es como con lo que hemos visto que en las noticias fumigan por más de 30 minutos. Debería haber un cambio del filtro del aire del quirófano. Ellos realizaban muestra y recomiendan hacer muestra de la superficie física y muestreo del aire. Pues ya se ha demostrado que el virus puede durar hasta 8 horas suspendido en el aire. Cuando se ha hecho que era un virus pesado y que todas las partículas caían al suelo, de una vez, pues ya hay estudios que dicen que ya puede quedar suspendido hasta 8 horas. Y luego de 2 horas, el quirófano debería quedar inactivado, debería quedar inhabilitado para realizar cualquier procedimiento, y luego de pasadas las 2 horas se realizaba pues como nuevamente su uso. En cuanto a la protección para los pacientes comunes, ellos recomendaban que podría ser trasladado a una sala general, pero pues eso depende del contexto, del pico de la epidemia, de la institución en donde estemos y de en qué momento de la pandemia estemos. Tenemos que tener mucho cuidado con la población susceptible, sobre todo los pacientes con trauma, que están bajo un estrés metabólico importante, en los que se puede generar una inmunosupresión, los cáncer, los pacientes que ya de por sí son comprometidos, como los que toman esteroides, los que tienen VIH, los que tienen comorbilidades importantes. Estos pacientes tienen más alto riesgo de ser contagiados dentro del hospital. Deberíamos restringir también el movimiento del personal y los acompañantes que tienen contacto con el paciente. Vigilar la curva térmica debe ser pues como una de las primeras órdenes que nosotros demos, y por encima de 37.7 deberíamos
es tener pues como más precauciones con estos pacientes. En cuanto a la nutrición, pues los chinos hablan mucho de que la nutrición, sobre todo a base de omega, de glutamina, de aceite de pescado, pues ha favorecido que modulen más fácil la respuesta inflamatoria de estos pacientes. La glutamina ha demostrado que incluso reduce la mortalidad y disminuye los días de estancia. Entonces, ellos recomiendan pues mucho, mucho como el pescado en estos pacientes. O si no, pues en la nutrición enteral que nosotros les estemos dando, pues darle un buen aporte como de estos aceites. Y en caso pues, de que el paciente presente tos, fiebre después de la cirugía, el paciente se debe activar independientemente del tipo de paciente, el aislamiento de estos, hacer un TAC de tórax y una PCR para COVID. Otras de las recomendaciones que me llaman mucho la atención es que los chinos recomiendan que todo el personal médico involucrado en la cirugía de un paciente sospechoso de infección por COVID-19 debería aislarse después de la cirugía. Y es un aislamiento que dura 14 días o salir de él antes si el resultado del aspirado nasofaringio fue negativo. Pues no sé qué tan posible sea eso en nuestro medio, pero era una forma de hacer un recambio rápido del personal y evitar la menor cantidad de personal expuesto a estos pacientes, porque pues al final nunca sabemos si el paciente tuvo COVID o no, o nos vamos a demorar mucho en saberlo, al menos en Colombia. Y se debe suspender el aislamiento tanto del personal sospechoso como común, si lo requirió, cuando la PCR por COVID sea negativa por más de 24 horas, o en un paciente que haya sido confirmado, cuando la temperatura corporal normal tenga más de 72 horas, que usualmente coincide con los síntomas respiratorios resueltos del paciente y con las imágenes y paraclínicos normales. Usualmente esas tres cosas coinciden al mismo tiempo y pues se podría suspender ahí el aislamiento. Al alta, pues deberíamos tener en cuenta esas 7 recomendaciones, enfatizándonos mucho en lo que ya sabemos de lo que hemos leído y lo que vemos en los medios de comunicación. Pues no va a leer pues, todo eso, pero sí deberíamos reforzar toda esa parte, pues toda esa educación que se ha venido dando pues desde las noticias y todo lo que se ha venido dando por redes sociales de lavarse las manos sobre todo. También tener en cuenta que cuando vayamos a dar la cita de revisión, usualmente, como ya les dije, se debe suspender la consulta externa de los pacientes que van a consultar por primera vez y dar las citas de los posoperatorios inmediatos, si lo requiere, lo más espaciadas posibles, que el tiempo de espera sea mínimo y que no haya congestión en la consulta externa como tal. Recordarle a los pacientes oncológicos que se debería extender el intervalo entre la radioterapia y la quimioterapia o elegir entre un régimen de quimioterapia oral. También pues, cada pues, sitio donde se aplique la quimio va a tener su protocolo, pero idealmente pues preferir como el tipo de quimioterapia oral. En cuanto a la endoscopia, como ya les dije, es un procedimiento altamente generador de aerosoles, por lo tanto todo el mundo debería tener N95 y un escudo facial. Todos los pacientes se deben considerar de alto riesgo por esa misma generación de aerosoles. Se debe evitar la insuflación adicional de CO2 o aire ambiente por fuentes adicionales y se debe ser pues como muy consciente y muy justo con la insuflación que se tiene. Vamos a tener también muy restringido lo que es los procedimientos endoscópicos, lo que son las resecciones endoscópicas, también la insuflación de aire adicional que va a requerir. Y el equipo endoscópico se debería limpiar por separado de otros equipos.
todos los procedimientos pues, que sean ambulatorios o los procedimientos que no sean necesarios se deberían también suspender. Y ya finalmente, como para hablar de algunas patologías específicas del COVID, lo primero, el mensaje grande que hay que dejar pues, en esta charla es que no hay un sustituto para el buen juicio quirúrgico y somos nosotros los que vamos a utilizar esa herramienta para saber qué paciente requiere cirugía y que si no se realiza esta, pues su vida puede estar en compromiso. Y hay que ser pues como mucho más racionales con el recurso. Usualmente, pues, los cirujanos de la Asociación Colombiana recomiendan que para la apendicitis no complicada, por ejemplo, se podría realizar un manejo médico versus una apendicectomía de estancia corta. Entonces, recordar pues que el manejo médico puede tener una tasa de fallo del 30 al 50% en los primeros meses y esto va a depender de la presencia de apendicolitos y va a tener extensión del cuadrante inferior derecho hacia otros cuadrantes. Y que puede pues fallar, pero que también la mitad van a tener una alta efectividad con el manejo médico solamente. Entonces podría ser uno de los recursos que utilicemos dependiendo de la institución donde estemos. Pero van a haber cirujanos que también digan, hombre, pues si es una apendicectomía no complicada, podemos hacer fast track y lo mando después de la cirugía para la casa y así me voy a evitar una hospitalización y me va a evitar pues que se me complique durante las 24 horas que está aquí hospitalizado, que usualmente se dan estos pacientes. En cuanto a la apendicitis complicada, pues ellos recomiendan ya realizar la cirugía, pero también tenemos otros recursos como el drenaje, en caso de los plastrones, de las colecciones, y mirar, intentar con el antibiótico solamente y seleccionando muy bien los pacientes a cuáles se les puede dar un manejo médico sin tener que llevarlos a cirugía. Y como les digo, pues va a depender de cada uno si individualizamos cada uno de los pacientes. En cuanto a la colelitis sintomática, pues lo más importante es el control del dolor y de los síntomas como tal y diferirle la cirugía. Pacientes que tienen colecistitis aguda, Tokio 1 o 2, se recomienda la Colelab temprana, idealmente en las primeras 24 horas que ingresó el paciente. Ahí sí no hay duda. En el Tokio 3 o pacientes que tengan ASA 3 o muchas comorbilidades, recomiendan realizar la colecistostomía ya sea abierta o vía percutánea. En la diverticulitis, cuando es Hinchi 1 o 2, recomiendan manejo médico solamente, como siempre lo hemos venido manejando, y 3 y 4, pues cirugía sin anastomosis de ningún tipo. En cuanto a los pacientes con trauma, recomiendan pues que las instituciones deberían realizar deberían ser pues como muy eficaces en manejar este tipo de pacientes, sobre todo en la parte de minimizar el transporte y limitar el uso de imágenes. Proponen que realizar mejor un examen físico seriado, pero pues eso también nos limita mucho sobre saber cuál es la afección como tal en estos tipos de pacientes y cuando lo vamos a utilizar, saber cuál es el momento justo para ser llevado a una imagen, intentar que no se demore mucho en el tomógrafo, porque esto va pues como generar pues una suspensión, por así decirlo, del servicio, mientras se hace pues como toda la limpieza, se hace la desinfección del lugar, se aísla, porque sería pues como el mismo protocolo que usted le hace a un quirófano. Y si solo tenemos un tomógrafo, pues vamos a tener que cerrarlo al menos por 2 horas, entonces va a ser pues como más limitado o va a ser como más lento pues el servicio cuando hay otros pacientes que también lo van a necesitar. Entonces ellos dicen pues que se va a preferir pues como ciertos tipos de pacientes o que los pacientes que van
ahí tienen síntomas respiratorios o los pacientes que tienen sospecha de COVID, una neumonía, pues se van a llevar primero y que los de traumas, dependiendo del trauma, pues si es un trauma, un paciente inestable, pues va a ser llevado directo al quirófano, pero esos pacientes pues estables que nos dan espera van a ser pues como retrasados o van a tener pues como una preferencia menor, por así decirlo. Y que el examen físico y el FAS pues van a ser pues como las mejores herramientas que vamos a tener, pero eso nuevamente pues va a depender mucho del cirujano. Ya finalmente para hacer como una especie de resumen, pues vamos a definir si el paciente tiene una patología quirúrgica y es urgente, pues vamos a idealmente hacerle una prueba rápida del COVID. Si es positiva, pues vamos a realizar el manejo, pues, o vamos a activar el protocolo de COVID. Si es negativa, pues deberíamos realizar el cuestionario más el TAC de tórax. Si alguno es positivo, vamos a activar pues el protocolo de COVID. Si no, pues vamos a hacer la cirugía pues según el protocolo normal. Si se escogió la cirugía, indefectiblemente, vamos a escoger, vamos a mirar si va a ser abierto por la laparoscopia. Ya comentamos pues cuáles son los riesgos de cada uno y que la laparoscopia tiene mucho más riesgo para nosotros y que la abierta pues va a tener pues como menos exposición del personal del quirófano. Ya finalmente pues para terminar ya debemos salir de aquí pues como con una pregunta en la que nos cuestionemos cuál ha sido nuestro comportamiento como tal en el quirófano, cuál de esas cosas hemos hecho, cuál de esas cosas podemos mejorar, con cuál de esas cosas contamos en nuestras instituciones para darle una seguridad a nosotros, a los pacientes y a nuestras familias cuando regresemos a casa. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que fue una revisión exhaustiva de lo que hay publicado, precisamente por tener tantos incertidumbres acerca del contagio y el manejo del virus. Algunas personas podrán pensar que estamos excediéndonos y algunos podemos pensar que estamos abusando del recurso. Entonces vamos a dar espacio para que hagan preguntas. El doctor Juan Camilo Correa quería hablar. Bueno, primero que todo, felicitaciones, muy buena revisión, pero tengo dos preguntas. Pues, primero, el cuestionario de la Sociedad Colombiana de Cirugía, ya que estamos en fase de mitigación, no le veo la utilidad. Y lo segundo, ¿cuál es la aplicación real de ese algoritmo, teniendo en cuenta la demora de las pruebas y la disponibilidad de las pruebas? Pero utilidad real en nuestro medio, ¿no? Y me interesaría mucho saber, por ejemplo, la doctora María Clara, cómo ve, si ve viable desde su punto de vista administrativo la ejecución de ese algoritmo tal cual. Como la pregunta es para mí, yo creo que tenemos que pensar en varias cosas y lo que dijo Andrés como cierre acerca de cómo nos comportamos, esta situación tiene que cambiar totalmente nuestra forma de relacionarnos con la cirugía. O sea, puede que le tengamos muchísimo temor a este virus, pero tendremos que revisarnos si nosotros sí nos lavamos el tiempo que es, usábamos la mascarilla y los elementos de protección cuando estaban indicados, usábamos N95 adecuadamente cuando teníamos tuberculosis, aunque teníamos la protección de la vacuna de la BCG cuando estábamos chicos, o teníamos la tranquilidad en que el tipo de contagio de este germen era bajo. O sea, yo pienso que vamos a tener que agradecerle a epidemias o pandemias como esta la capacidad de vernos críticamente, y de aquí a 2 o 3 meses podremos pensar que la criticidad no solamente está frente a la enfermedad aguda por COVID, sino qué va a pasar con los pacientes que van a tener tomas de decisiones quirúrgicas o atrasadas o aceleradas por lo que está ocurriendo en el medio. Ya tenemos historias que no están publicadas
pero que le han pasado a nuestros colegas de personas con dolor abdominal que para no ir a un hospital se demoraron 5 o 6 días en asistir y no les pudimos ofrecer una apendicectomía fast track, que yo creo que debería ser el manejo habitual, o sea, la cirugía ambulatoria en los casos que sea factible, sino que terminaron hospitalizados con una peritonitis. Con razón al algoritmo, pues esa es mi opinión acerca del uso de los elementos de protección. Nunca va a ser excesivo utilizar más protección que la requerida cuando estoy pensando en mí mismo. Pero una de las cosas que me preocupa de las exigencias que le hacemos al sistema y a los administradores en salud, aunque tengan las herramientas de soporte de la OMS, la OPS y el INS para definir cuáles son las técnicas adecuadas para trabajar de acuerdo a los riesgos de contagio de la patología, es que si nos agotamos todos estos sobre recursos, no vamos a tener con qué trabajar más adelante. No quiere decir que no debería ser lo ideal, sino que sí debería usarse lo suficiente y necesario. Cuando uso más de lo que necesito, probablemente voy a poner en riesgo al paciente que viene después o a mi colega en un caso en que el riesgo esté definido. Claro, pero yo digo es acerca de las pruebas rápidas, porque la disponibilidad de pruebas no tenemos tanta disponibilidad de la prueba, entonces... No, tenés toda la razón. Con relación al algoritmo que presentan, ese algoritmo viene de sitios donde pueden tener la prueba rápida. Y yo tengo dos apreciaciones acerca de las pruebas rápidas. La prueba rápida tiene un rendimiento menor del 60%. Si yo voy a hacer una prueba rápida y esa prueba rápida da negativa y sigo teniendo sospecha clínica, igual lo tengo que tratar como si lo tuviera. O sea, la prueba rápida con ese rendimiento en el algoritmo no cabe más la clínica. Pero tendríamos que hablar de otras cosas que tiene la clínica y no sé, los que tengan más acercamiento con grupos de radiología. Ustedes han visto entrar a un tomógrafo un paciente que sospechan que tiene COVID y hacerle esta tomografía con los riesgos de traslado y similares, más luego ver las lecturas que están haciendo nuestros equipos de radiólogos soportados por la Asociación Colombiana, donde antes uno leía un infiltrado alveolar inespecífico y ahora siempre le ponen, en vez de correlacionar con la clínica, ponen no se descarta neumonía viral, lo que genera una mayor sospecha para el internista, el urgentólogo, y sobredimensionamos el aislamiento para COVID. Eso genera otro riesgo superior a los pacientes. Tenemos atrasos en procedimientos requeridos, sean de cardiovascular o quirúrgicos, para tratar de esperar un resultado que si creyéramos en el algoritmo tendría que salir en 24 horas y ese resultado nos llega en 5 horas, en 5 días si nos va bien. O sea, ese algoritmo en nuestro medio no tiene aplicación. Contesté lo que me habías preguntado, Juan. Claro, es que yo también estaba pensando eso, que no tiene aplicación ni el algoritmo, ni tiene aplicabilidad tampoco el cuestionario, porque el cuestionario ya pasamos a la fase de mitigación, no tiene sentido hacer las preguntas de viajes o no, y el algoritmo no aplica. Yo pienso que lo del uso de equipo de protección personal, totalmente de acuerdo, y pienso que uno tiene que utilizar cada caso como si fuera un COVID positivo no diagnosticado, porque yo no creo que nosotros podamos acceder a esas pruebas. Y vos que trabajas con oncología, estás en una situación peor. O sea, cuando lleguemos a que nos cobren el paciente contagiado de COVID en el hospital, nosotros no sabemos si se contagió en el hospital, en la sala de recuperación o en el metro viniendo a que lo atendiéramos. O sea, ahora la opinión que hay sobre los médicos es muy beneficiosa, pero yo no sé qué va a ocurrir más adelante, porque podríamos ser tomados como los que regamos la epidemia. El profe Morales quiere hablar. Muy buenos días. Muchas gracias por participarme en esta presentación. Estuvo muy buena. Tengo varios comentarios y el primero es en particular con el paciente que tiene trauma torácico que vamos a operar y el paciente que va a ser sometido a una traqueostomía.
Esos dos pacientes, sin lugar a dudas, debemos considerarlos como si hubieran COVID positivos y tener el máximo de recursos en la protección del equipo personal. Tiro la pregunta, pero voy a terminar los comentarios sobre qué es mejor, traqueostomía percutánea versus traqueostomía abierta. El otro comentario que tengo en relación con la cirugía laparoscópica. No hay suficiente evidencia de que los aerosoles generados por la electricidad, por el neumoperitoneo, vayan a ser altamente contagiosos. Eso es una extrapolación de lo conocido con el VPH y con el VIH, pero ¿cuántas veces operamos un VIH como si estuviéramos operando un cristiano común y corriente, sin medidas extremas? Entonces yo creo que en el paciente en que esté indicada la cirugía, llevar las recomendaciones en las que hizo énfasis Andrés, cirugía temprana, vesícula, cirugía temprana, apéndice temprano, y no someternos a un paciente a un tratamiento médico prolongado, porque ahí viene a jugar esa otra cosa. Vamos a dar de alta a un paciente en un día versus dejarlo 4 o 5 días, cuando después de 5 días vamos a decidir que hay que operarlo, entonces ahí sí ahí sí el procedimiento laparoscópico a lo mejor requiere más uso de energía, etcétera. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo ahí con pinzas, tener las precauciones extremas del neumo a una presión baja, del retiro controlado del neumoperitoneo, etcétera. Pero para mí, creo, vesícula aguda diagnosticada para cirugía laparoscópica, apéndice agudo laparoscópico, apendicectomía laparoscópica. A propósito, el día de hoy, a las 6 de la tarde, va a haber una conferencia de las AGIS. Yo les comparto el link porque es una entrada libre, donde se van a discutir todas estas cosas como lo hicieron ustedes. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias al doctor Morales. Acerca de la traqueostomía, el doctor Delgado estudió acerca de cirugía torácica. Podemos revisar que las exigencias que están haciendo los equipos de cirugía maxilofacial, otorrino, son más altos porque la concentración del virus en la mucosa del tracto respiratorio superior es muy alta, pero definir si traqueostomía percutánea o abierta no ha tenido toda la claridad. El doctor Delgado nos puede contestar. Bueno, respecto a eso, solo hay un documento como muy, digamos, que tiene mucho peso hasta el momento, que es un documento de la Sociedad de Cirujanos Británicos. Digamos que más que definir la técnica, lo que se ha visto que impacta de pronto en el contagio, aparte obviamente de todas las medidas de bioseguridad, es el hecho de que en la traqueostomía percutánea, digamos, no hay forma de que el anestesiólogo controle la presión que tiene sobre el balón del tubo. Inclusive el protocolo que ellos tienen en ese documento inglés es que cuando uno va a hacer la traqueotomía, el anestesiólogo debe introducir mucho más el tubo, inflar el balón a tope, ¿cierto? Para disminuir la presurización de la vía aérea, y después de que usted ya tiene completamente la tráquea abierta, el control, obviamente evitando reventar el balón, porque se pierde pues toda esa estrategia de presurización, el paciente en apnea completamente, va a hacer un recambio rápido, evitando cánulas fenestradas. Yo personalmente no he leído nada respecto a la comparación de ambas, pero lo que sí dicen en el artículo es que se debe tratar de hacer abiertas porque hay mayor control de la presurización de la vía aérea por medio de que el anestesiólogo inflar el tubo a tope para disminuir la salida de aire en ese momento. Eso es como lo que hay hasta el momento. Desde el punto de vista del administrador de salud, no solamente hay que pensar en la técnica del procedimiento, sino en el área de realización. Uno de los puntos críticos para controlar el contagio es el traslado de los pacientes. Entonces, si podemos controlar la situación y hacer un procedimiento, sea abierto o percutáneo, en la unidad de cuidados intensivos, puede ser la mejor indicación. Si podemos aislar salas COVID, esa sería la mejor indicación, más por disciplina del cuidado que porque el virus no sea fácil, entre comillas, de controlar con medidas de higiene, con jabones y clorados ya conocidos. Lo que pasa es que como desconocemos muchas cosas del comportamiento, lo que queremos es controlar el riesgo. En el Hospital San Vicente, la política de las traqueostomías en COVID es que se hagan en las salas y estamos tendiendo a percutánea. No hemos tenido el primer caso, pero esa es la recomendación.
¿Alguien quiere hacer alguna otra apreciación? Sierra quiere hablar. Aló. Yo creo que Claro, dio la palabra antes que yo. yo quiero hacer un comentario. Pues no es específicamente sobre la traqueostomía, sino como del enfoque en general del paciente quirúrgico. Yo creo que hoy la política de los cirujanos debe ser trabajar en cero contagio, o sea, la protección de cada individuo de nosotros es súper importante, porque cuando uno empieza a ver los números de personal de la salud muerto por COVID en los otros países del mundo, específicamente en Italia, pues uno sí se preocupa. Entonces yo creo que la política de nosotros como cirujanos y como compañeros los unos de los otros es tratar de tener cero contagio. Eso implica todos los mecanismos de protección y yo creo que lo que decía Juan Camilo de si la encuesta vale la pena o no vale la pena en este momento de mitigación, esas cosas, pues yo creo que si nos pegamos estrictamente a las descripciones, claro, puede no tener mucha utilidad, pero hoy en un país como el de nosotros, donde posiblemente las pruebas se demoran entre 3 y 5 días, las pruebas rápidas no las tenemos disponibles, no sabemos en qué momento la placa de tórax o el tag de tórax son altamente sugestivos, ¿cierto? O sea, si un paciente es sintomático, tiene rinorrea o tiene odinofagia y le hacemos una placa de tórax, no sé si ese sea el momento para verla esas placas tan dramáticas que hemos visto, o si es cuando el paciente ya está requiriendo UCI o alta FIO2, ¿cierto? No sabemos cuál es el momento en que la placa se vuelve positiva, entonces seguimos estando demasiado inciertos en qué paciente tiene y no tiene. Entonces yo creo que si un paciente tiene cualquier sintomatología respiratoria, tiene el antecedente del contacto, pues obviamente es una información muy importante para nosotros, o tiene cualquiera de esas cosas, yo creo que no podemos escatimar en tratar de orientar si ese paciente es un paciente de alto riesgo o no de COVID, sobre todo porque existen muchos pacientes asintomáticos. Entonces, todas esas herramientas que hay ahí que se deberían usar, o sea, pidan una placa de tórax, así le dé negativa, pero si le da positivo usted ya está ganando. Haga la encuesta, pregunte si el paciente tiene o no tuvo contacto, sea algún vecino, sea alguien que tiene, porque todo eso le va a dar a usted una información muy importante para usted tratar de utilizar las medidas de bioseguridad que usted requiere. Los pacientes asintomáticos yo creo que van a ser nuestro gran coco en el manejo quirúrgico. Nosotros, en los sintomáticos, yo te digo, a mí me llega un paciente tosiendo, un paciente con rinorrea o con algún síntoma respiratorio y de entrada lo manejo como si fuera COVID y me pongo toda la protección. Lo digo porque yo estoy haciendo cirugía oncológica y nosotros no hemos parado, nosotros seguimos haciendo, pues, de alguna manera cirugía programada. Entonces, yo sí sigo preguntando, yo en este momento estoy preguntando a todos los pacientes si tiene algún factor de riesgo para utilizar todas las medidas que están recomendando, porque, pues, la verdad, el riesgo del personal de la salud sigue siendo muy alto. Gracias. El doctor Sierra quiere completar lo que dice el doctor Múnera. Sí, bueno, pero ¿y puedo tocar temas diferentes o no? ¿O estamos todavía en traqueostomía específica? No escuché. Ahí me oyes bien, María. Sí. Sí. Varias cosas, perdón. Con respecto a lo que decía el doctor Múnera, es importante que los pacientes, ese triaje y esas preguntas, prácticamente ni siquiera las deberíamos estar haciendo nosotros los cirujanos, sino la primera persona del hospital, pues, que tuviera el contacto con el paciente. Que el paciente responde, o uno lo ve que ingresa tosiendo y con síntomas gripales, digamos, el profe Múnera dice que inmediatamente lo maneja como COVID positivo, pero yo no sé si, por ejemplo, en su consultorio tiene inmediatamente disponible el kit de equipo de protección personal completo que se menciona que se debería usar. Me parece que es, como decían los muchachos, aterrizar el tema a nuestro medio y la disponibilidad de recursos que tenemos en los hospitales. No sé cómo sean los diferentes hospitales. Voy a tocar 3 cosas que se dijeron. Lo del algoritmo, estoy también de acuerdo con Cote. Estamos en una época en que la información es abundante y cambiante día a día. Entonces, si uno saca unas recomendaciones por escrito en PDF, hemos visto que todas las diferentes sociedades han tenido que actualizarlas cada 2 o 3 días. Entonces hay cosas que se van perdiendo vigencia. Y si vemos en el algoritmo, una de las preguntas es si el paciente ha tenido náuseas, vómito, diarrea
o dolor abdominal. La gran mayoría de pacientes nuestros van a tener eso. Entonces, me parece que el hecho de que algunos pacientes puedan manifestarse con dolor abdominal, me parece difícil inclinar la balanza a decir que todo paciente con dolor abdominal ya se vuelve un paciente de alta sospecha de COVID, aunque pues por la época en la que estamos de mitigación debería tratarse así. Otro tema son las imágenes. Voy a ser corto en esto, de acuerdo con los comentarios del chat. La tomografía, aunque las guías vieron que por un lado en el club de revistas los residentes mencionaban, si no tenemos pruebas, hagamos una tomografía. Pero por el otro lado terminaban diciendo, no es buena idea hacerle tomografías al trauma porque eso inhabilita el tomógrafo por 2 horas. Me parece que es un poco incongruente y con reuniones que hemos tenido con radiólogos, tiene muy buena sensibilidad a partir del segundo día de los síntomas. Si el paciente está asintomático, prácticamente no es necesaria y va a tener falsos negativos por montones y va a mal utilizar un recurso que se va a volver escaso en ese momento. Y para terminar, el equipo de protección personal, esto es lo que más importante me parece a mí, porque nos involucra directamente en los sitios de trabajo. Quería preguntarle a María, esta es mi única pregunta, en el hospital, ¿cómo estaríamos haciendo al respecto? Porque si todos los pacientes los tratamos como positivos, cada hospital debe definir cómo se manejan. Si son equipos, los residentes mencionaban ahorita, escafandra, que es un monotraje completo, en fin, todo esto, pero después la CDC, el dibujo que nos mostraban ni siquiera incluía un gorro. Entonces el equipo de protección personal es diferente para los procedimientos que aerosolizan y para los que no. Si manejamos todos los pacientes en este momento, si vamos a asumir que todos son positivos, no sé cómo está el hospital en este momento, pero en otras clínicas seguimos operando muchas apéndices, muchas colecistitis, muchas laparotomías por urgencia, y no estamos usando el equipo de protección personal completo como si fuera un positivo. ¿Sí me hago entender? Entonces esa parte me parece crítica. Gracias. Con relación al protocolo de manejo quirúrgico del Hospital San Vicente, ayer se actualizó, si quieren ahorita los comparto en copia no controlada, incluye caperuza para los pacientes altamente sospechosos o positivos, y se define, y el punto crítico es el manejo de aerosoles en el manejo del anestesiólogo. Los protocolos de entrada y salida del quirófano son críticos para disminuir la exposición. Como les digo, si vamos a lo que dice la OPS o la OMS, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que, igual que con la decisión de cerrar o no los aeropuertos, todo lo que hagamos muy rápido va a parecer excesivo y todo lo que hagamos muy tarde va a parecer que no se hizo nada. Y esa es la culpa que vamos a tener todos los que trabajamos en administración o todos los que trabajamos en educación en esta época. Clara, con relación al comentario del doctor Sierra, ahí acabo de prender la cámara, yo llevo 15 días trabajando en esta forma, yo tengo una bata impermeable, desechable, pero esto aguanta como 2 lavadas, por lo menos ya lleva 2 lavadas, uso las gafas de protección, tengo el tapabocas convencional y en el bolsillo cargo el tapabocas N95 como lo recomiendan en una bolsa de papel. Y si en la consulta, como les dije, un paciente cuando entra, yo siempre les pregunto, ¿ha estado en contacto con personas del extranjero? ¿Tiene algún familiar con tos o usted ha estado con tos o con síntomas respiratorios? Si me dicen que sí, me pongo las gafas de protección, me pongo el tapabocas N95 y utilizo guantes y hago la consulta de esa manera. Si no, la hago así con la indumentaria que me están viendo convencional. Está porque, perfecto, y te lavas vuelvo y las digo, manos para con el nosotros va a ser demasiado difícil saber quién tiene y quién no tiene. Y lo que pregunta Sebastián es, ¿quién es altamente sospechoso? Para mí, hoy, en fase de mitigación, todo el que tenga cualquier síntoma respiratorio, para mí ya es altamente sospechoso. Y eso todo es el la que medida tenga que estoy haciendo. síntomas o todo el que tenga nexo, tienes toda la razón. Por eso todavía el nexo es importante, más en Antioquia que en el resto de Colombia. Pero la disciplina más grande, y yo pienso que vuelvo y digo que le tenemos que agradecer algunas cosas al COVID, es que ahora sepamos que no nos tenemos que tocar la cara, que nos lavemos las manos entre pacientes y que hagamos las cosas como debíamos haberlas hecho siempre. ¿Algo más con relación al club de revistas o cerramos agradeciéndole a la doctora Arias y al doctor Ocampo por la revisión? Sabemos que todo va a cambiar, lo más importante es que tengamos conciencia crítica
en todo lo que leemos y que lo crítico nos lleve a la aplicación racional de las medidas que nos protejan a nosotros, a nuestros pacientes y a nuestras familias. Claro, ya de todas maneras puse ahí el link del webinar de CIGES hoy, que como dijo el doctor Morales, gratis, está en el chat para los residentes. Perfecto. Es a las 5 de la tarde de hoy. La información siempre es importante, ojalá la tomemos con la capacidad de ser críticos en lo que recibamos. Es muy importante la capacidad de nosotros para proteger a la comunidad y a nosotros mismos. Muchísimas gracias por la participación. Excelente seminario. Muchas gracias. Gracias a todos.